Bueno, entonces, como les indicaba, el día de hoy vamos a trabajar con un poquito de derivadas. Ya para el quiz que pasó, habíamos visto un poquito de derivadas, que era lo básico de calcular derivadas. Y el día de hoy vamos a trabajar con lo que es algunas reglas especiales de derivación para que posteriormente ustedes puedan trabajar lo que son las aplicaciones de las derivadas en la administración. Entonces, como les indicaba, vamos a trabajar con el capítulo 3. El capítulo 3 se dispone de la siguiente manera, que es la derivada de un producto y un cociente, derivada de funciones exponenciales y logarítmicas, regla de la cadena y derivadas de orden superior. Lo que voy a hacer en esta noche es que voy a hacer un cambio para sacarle un poco más de provecho al tiempo y ver un tipo de ejercicios. Entonces voy a iniciar con derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas de primero y posteriormente voy a seguir con el producto, regla de la cadena y derivadas de orden superior. ¿De acuerdo? Esto lo hacemos para que saquemos provecho de los ejercicios. La tutoría de hoy esperamos que salga bien. No está tan pesada como la primera tutoría, donde vimos todos los fundamentos de los límites, ¿verdad? Pero ya tenemos un poquito más de práctica. Entonces, vamos a empezar. En el chat nos acompaña la profesora Jerlyn. Buenas noches. Ella les va a evacuar cualquier duda que tengan por ahí en el chat. Muy bien, vamos a ir poquito a poco. Cualquier consulta que tengan, levantan la manita y nosotros los atendemos. Ok, vamos a iniciar con algo que es básico en las derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Y es la derivada de la función e a la x. La derivada de la función e a la x es una de las más sencillas que existen. Es una regla que tenemos que aprendernos. La derivada de e a la x va a ser e a la x. Es la única función que existe en matemática, aparte de la derivada del número 0, que es 0, pero es la única función cuya derivada va a ser igual a la función. ¿De acuerdo? Esa es como la más básica que existe y eso tenemos que aprenderlo bien. E a la x, para los que no recuerdan muy bien, resulta que e es un número irracional que aproximadamente decimos que es 2,71. Él es un número irracional. Es muy importante en muchas aplicaciones de la matemática, en biología es muy importante, en física y en economía también. Por eso nosotros lo vemos en este curso de cálculo, porque tiene aplicaciones en economía. Aunque el resultado parezca muy obvio, bueno, tenemos que decirles que en matemática, para llegar a este tipo de resultados, uno tiene que hacer demostraciones. La demostración de por qué e a la x, su derivada es e a la x, no es una demostración tan trivial. Cuando decimos trivial en matemática, podemos entenderlo como obvia. De hecho, hay que usar un resultado avanzado que se llama las series de Taylor. Por ahí se los dejo, pero no es que tengan que aprendérselo. Nada más que en el libro pues se menciona que hay que usar la definición del número b,
que la definición del número de dónde sale ese número, viene de un límite. Nos dicen que el número e se aproxima al límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre n elevado a la n. Conforme nos vamos dando números positivos cada vez más grandes, uno va viendo cómo se va formando el número e. Es decir, si sustituimos 1, después con 2, después con 3, así sucesivamente, uno va viendo cómo se va formando el número irracional e. Pero sí, la demostración no es muy trivial, se sale de los términos del curso, pero ahí está. Esa es la primera derivada que vamos a entender. Bueno, la pantalla se ve demasiado grande. Yo es que le estoy haciendo zoom, ¿verdad? Entonces, seguramente es eso, José Israel. Ok. La segunda definición importante o teorema importante que también tiene su demostración, que nosotros en este curso solo nos aprendemos, es la derivada del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es 1 entre x. Y algo que queremos hacer énfasis todos los profesores de matemática es que logaritmo natural, aunque parezca trivial lo que voy a decir, lo que está aquí, esto es una L, no es una I, es una L. Esa L viene de logaritmo. Logaritmo natural. Claro, la L, perdón, en minúscula aparece una I mayúscula, pero en muchos textos ponemos la L mayúscula para que la diferencien, porque mucha gente pone extrañamente I, y eso no existe en matemática, ¿verdad? Alguien que pone I a la N, pues a este nivel eso no debería ser así, ¿verdad? Entonces, esto no existe en matemática, no es una función que esté definida. Entonces, aquellos que ponen I, por favor, bórrenlo de sus vidas, es logaritmo natural, ¿verdad? El logaritmo natural, la derivada es sencilla, es solamente 1 sobre x. Entonces, esas tenemos que aprenderlas, ¿verdad? Porque las vamos a utilizar más adelante. Bueno, entonces, las dos que tenemos hasta el momento, la de e a la x, que es e a la x, y la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. ¿De acuerdo? Otra que viene por ahí, que es un ejercicio propuesto, es esta de acá. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Pero ya que tenga otra base. Y esto me da apertura para hacer una notita. Cuando nosotros hablamos del logaritmo natural de x, nosotros estamos hablando de un logaritmo que tiene base e, que es el número que vimos anteriormente, el número 2,71, la base neperiana. Entonces, para no estar copiando logaritmo en base e, pues se decidió por convención utilizar esta notación de logaritmo natural, pero logaritmo natural en realidad es un logaritmo que tiene esta base, que es el número e. Este número se llama la base del logaritmo. Y resulta que nosotros no solamente tenemos ese logaritmo, también tenemos logaritmos que tengan cualquier base, digamos que sea un número entero. Entonces puede ser logaritmo en base 2,
logaritmo en base 3, logaritmo en base 4, así, ¿verdad? Entonces, la derivada de un logaritmo, no importa cuál sea su base, es el 1 sobre x que habíamos aprendido, pero en el denominador tenemos que multiplicar por logaritmo de la base que está aquí. Que al final de cuentas, esto que está acá, que les voy a encerrar aquí, eso de ahí va a ser un número. Va a ser un número. Y ese número va a ser irracional. Un número irracional, que era un número irracional, es un número que tiene expansión decimal infinita. O sea, que nunca termina y que nada se repite en los decimales. Eso se llama no periódica. Dentro de las notas también existe otro logaritmo que se escribe un poquito distinto, que es el logaritmo que uno escribe así y que no tiene base. Bueno, que parece que no tiene base. Ese logaritmo es un logaritmo especial, es el logaritmo en base 10. Entonces, cuando ustedes vean un logaritmo que no le ponen número, es el logaritmo en base 10, ¿de acuerdo? Entonces, aprendernos estas tres formulitas. Profe, Adelante. el logaritmo en base 10 es el más común, ¿no? El que más se usa, por decirlo así. El que más se usa es el logaritmo natural. Vieras que es el que más se usa, al menos en biología, en las ciencias naturales, el logaritmo natural es el que más se usa. Y en administración también se usa mucho el logaritmo natural. Este se usa más en computación, sí. Casi no lo usamos nosotros. Ah, ya. ¿Y cuál es la diferencia, profe? Digamos ahí, disculpe la pregunta. La diferencia es que uno tiene base E y que otro tiene base 10, ¿verdad? Son números distintos, entonces el resultado va a ser distinto. Ajá. Ah, ok. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los dos que tenemos como más comunes. Bien, entonces, ya ahorita vamos a hacer ejercicios. Esta es la parte como teórica. Vamos a entrar a la sección 3.1, que es la derivada. Primero nos enseñaron la de un producto y luego nos enseñaron las de la división. Entonces, vamos a ver cuál es la fórmula que nosotros utilizamos para un producto de funciones. Cuando nosotros tenemos una función que se está multiplicando por otra función, tenemos que utilizar esta fórmula que tenemos acá, que se llama la regla del producto. Y la fórmula se realiza de la siguiente manera. Sería la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿De acuerdo? Entonces vean que en un término derivamos la primera función y en el otro término derivamos la otra función que está ahí. Esto es recursivo y se aplica para, no importa cuántas funciones hayan, ¿verdad? Uno puede poner f por g, por h, por i. Entonces siempre uno va a derivar una a la vez, ¿verdad? Entonces, esto es recursivo. La idea es que, digamos, en este caso, qué sé yo, que fueran f por g por i, por h por i, entonces primero se deriva f y se multiplican por las otras. Luego se pone más y se deriva g y se ponen las otras multiplicando sin derivar. Luego h derivado, ¿verdad? Eso es en el caso de que fueran varias. Para efectos de este curso, casi siempre vamos a trabajar con dos funciones o máximo tres. ¿Por qué? Porque si no sería muy largo el procedimiento, ¿de acuerdo?
Pero esta es la base, ¿verdad? Con que entendamos esto, que se va derivando una a la vez, entonces lo podemos hacer bien. Esta es la regla del producto. Y vamos a hacer nuestro primer ejercicio de la noche. Dice, calcule la derivada de la función f que tenemos definido por esta funcioncita que está acá. Es una función que tiene dos términos sumando y vamos a aplicar entonces la derivación. Como es una suma, recuerden ustedes, como es una suma, entonces lo que nosotros hacemos es derivar este y derivar este de acá. Y el resultado lo sumamos. Entonces vamos a hacerlo por aquí. Está en la pantalla. Recuerden que la grabación se sube a la plataforma. No tiene acceso desde el chat, sino que el acceso es en YouTube, que es consume menos datos para aquellos que utilicen internet móvil, ¿verdad? Entonces hace el trabajo pasarlo a YouTube para que no soliciten el acceso desde el chat. Y esta presentación también se las vamos a subir para que la puedan descargar y la puedan ustedes, si quieren, imprimir o rayar. Estamos. Entonces, vamos a calcular la derivada de la función f. Entonces, para calcular la derivada de la función f, nosotros podemos expresarlo de esta forma. Voy a copiar la función primero. Y sería la derivada del primero más la derivada de la segunda parte de la función. Y aquí, recuerden esto. Esto es un tip que les vamos a dar. Cuando ustedes tengan una raíz, para trabajar lo que son derivadas, lo que se recomienda es que lo pasen de la forma fraccionaria, de exponente fraccionario. ¿Qué es eso? Bueno, la base va a ser misma y el exponente va a ser, en este caso, 2 sobre 5. ¿Sí? Eso es una notita que les voy a dejar por aquí. Cuando tengan la raíz enésima de a la m, es lo mismo que a elevado a la m sobre n. Entonces, esto es mejor trabajarlo así a la hora de derivar. Van a ver que se los complica menos. Entonces, en este caso es 2/5. Y derivamos acá. Entonces, aquí es donde vamos a aplicar la regla del producto. ¿Por qué? Porque observen que en el primer término hay una multiplicación de funciones. Tenemos dos funciones que se están multiplicando, al igual que en el paréntesis de la derecha. Entonces, vamos a aplicar 2 veces la regla del producto. Entonces, la derivada de f va a ser igual a, despacito, ¿qué decía la regla del producto? Y nos vamos a centrar solo en el primer paréntesis de momento. ¿Sí? Entonces, la regla del producto decía, tomamos el primero y lo derivamos y lo multiplicamos por el segundo sin derivar. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, sería el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la segunda función derivada. Faltó la x. Aquí. Y ahí estamos aplicando la regla del producto. Lo vamos a hacer también con el segundo término. Entonces, el segundo término
sería de la siguiente forma. Fijándonos acá, vamos a ponerlo en este lado. Entonces sería el primero derivado por la segunda función sin derivar más el primero derivado por la función 2x elevado a la 2 quinto derivada. Entonces, esa va a ser la fórmula del producto, ya está aplicada, la del producto de funciones. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es resolver cada uno de los paréntesis que tienen derivadas. Entonces vamos a ellos. Un segundito aquí. Profe, perdón. Sí, adelante. Se tienen que derivar por cada lado 2 veces, en este caso porque hay 2. Sí, porque son, si hubiera sido solo esta función, digamos, si hubiera sido solo eso, el ejercicio nos hubiera quedado hasta aquí. Entonces, es una y una, pero como aquí lo tenemos esta otra, entonces sí tenemos que hacer otra vez, digamos, la formulita, ¿de acuerdo? Ok, muchas gracias. Con gusto. Voy a apuntar por aquí la formulita. Cuando tenemos f por g, entonces sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, f de x va a ser igual a derivada de x a la 4. Recuerden la formulita de derivar un exponente. Se baja el exponente, se pone a multiplicar y al exponente se le resta 1. Es decir, queda a la 3. ¿Sí? Logaritmo natural no se toca. Más, vamos con este de aquí. Entonces copio x a la 4. Y la derivada del logaritmo natural de x, que la aprendimos ahora, es 1 sobre x. Vamos con el tercero. Con este de acá. La derivada de e a la x siempre va a ser e a la x. Y en este caso no tocamos x elevado a la 2 quintos. Y por último, e a la x no lo tocamos. Y la derivada de x a la 2 quintos. Recuerden que tomamos el exponente que es 2 quintos y lo bajamos a multiplicar. Y a 2 quintos le restamos 1. 2 quintos le restamos 1. Menos 3 quintos, correcto. Entonces, ahí ya el ejercicio ya está derivado. Lo que vamos a hacer ahora, para terminarlo, es simplificar. Porque por aquí, se puede hacer una simplificación, ¿verdad? Que vean que hay una multiplicación con una fracción. Y por aquí vamos a arreglar esto un poquito. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí. Entonces, 4x a la 3, logaritmo natural, queda igual. Y x a la 4 multiplicado por 1 sobre x es lo mismo que quitarle una x aquí y quedarían 3. Es una división, ¿verdad? Entonces se conserva la base y se restan exponentes. Entonces queda solamente x a la 3.
más e a la x por x a la 2/5 más. Ok, observen que este tampoco lo tocamos. Y este de aquí vamos a hacer esto. El número voy a pasarlo adelante a multiplicar. Esto para que quede ordenado, ¿verdad? Que no quede un número ahí en medio de otros dos términos. Simplemente lo pongo aquí. Y algo que es importante. Cuando ustedes tienen un exponente negativo, aquí tenemos que usar una propiedad que nos enseñaron en leyes de potencias. ¿Cuál era esa propiedad? Vamos a copiarla por aquí. Decía que cuando tenemos una base y el exponente es negativo, entonces lo que hacemos es que la base la pasamos a dividir y el exponente queda positivo. Entonces, en este caso, como les dije, 2/5 pasa frente y a la x lo bajamos por ahí. Y podemos hacerlo de esta manera. Vean. Voy a arreglarlo aquí un poquito. A mí me gusta ordenar esto así. Pongo 2 y a la x, pongo la fracción, abajo pongo el 5 y le pongo el x aquí y ya se lo pongo positivo, que sería 3/5 positivo, para que quede en una sola fraccioncita. Hay varias formas de escribirlo. Alguien puede poner, si quiere, también 2/5 por, entonces pone e a la x y x a la 3/5. Es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y el ejercicio ahí terminó. Entonces, ¿qué fue lo nuevo que aprendimos? La regla del producto. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio para que quede bien clarito. Este de acá. Ahí puse una aplicación muy sencilla, en realidad. Por ahí en el libro vienen varias. Dice, el precio de un artículo está definido por una función. Esto significa que el precio no te lo están diciendo, por ejemplo, $2 o qué sé yo, 1,000 colones por artículo, sino que a veces en administración depende de otros factores, depende de los costos fijos que tenga la empresa, de los costos variables. Entonces lo ponemos así, funcional. Entonces el precio depende de una variable X y la cantidad de artículos disponibles en el mercado va a ser esta de aquí. Igual habría que ver qué es X. Digamos, en este caso no nos interesa. Lo que vamos a hacer es determinar la función de ingreso marginal. Y aquí una notita. Vean, cuando ustedes vean en el libro que les piden ingreso marginal, utilidad marginal, costo marginal, nos están hablando de la primera derivada. Eso es un tema que habíamos practicado, lo que en la tutoría de Betzeli del sábado, de la primera tanda de tutorías. Entonces, nada más voy a copiar aquí la notita. Una función marginal. ¿Qué es eso? Bueno, la función marginal se desprende de una función original. Dada una función, que ya les dije, puede ser costo, puede ser ingreso, puede ser utilidades. Dada una función f, si nosotros la derivamos, vamos a obtener su función marginal, que tiene que ver con el cambio de, por ejemplo, el ingreso o de la utilidad o de los costos de producir un artículo extra. Ahí ustedes tienen la definición de funciones marginales. Entonces, esto es lo que me interesa hoy, que sepan que la función marginal siempre tiene que ver con la primera derivada.
Y algo que se trabaja mucho en el libro, que lo trabajamos en el curso de Mate para Administradores 1, es el ingreso, ¿verdad? Recuerden que el ingreso, el concepto de ingreso, va a ser una operacioncita que va a ser el precio por la cantidad de artículos que hayan, ¿sí? Y ese va a ser el ingreso que tiene una empresa, ¿verdad? Porque van a ver que muchas veces les dan a ustedes el precio, la cantidad. Aquí inclusive les pueden dar parte de cantidad, la función de oferta, función de demanda. Igual se multiplica por el precio, ¿de acuerdo? En este caso de aquí, les dan precio y les dan la cantidad. Para obtener el ingreso de la compañía van a tener que multiplicar, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el ingreso viene modelado por el precio por la cantidad de artículos que están disponibles. Entonces, el ingreso que tiene esa compañía va a ser el precio, que es x a la 2 más x, y lo multiplicamos por la cantidad de artículos en el mercado, que es x menos 4. Entonces, muchachos y muchachas, esto de aquí, esto que ustedes tienen aquí, es la función de ingreso. La función de ingreso marginal, vamos a calcularla utilizando la regla del producto. ¿Se puede hacer de otra forma? Sí, sí se puede. ¿Cuál sería la otra forma? Tomando cada uno de ellos y distribuyendo para quitar los paréntesis. ¿Sí? Sí. Entonces, a ustedes les va a quedar algo sin paréntesis y entonces derivan cada uno de ellos. ¿Se puede hacer así? Sí, se puede hacer así. Pero solamente para efectos de esta parte que estamos viendo, vamos a hacerlo por la regla que estamos viendo, la regla del producto. ¿De acuerdo? En este caso, la función, aquí tenemos una función, vamos a usar la misma notación del libro, una función por una función h. Digamos que esta era la original. Entonces, para aplicar la regla del producto, ¿ven que era? La primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, el ingreso marginal va a ser así. La primera, que es el paréntesis primero que está ahí, derivado, ¿okay? Por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la segunda derivada. Entonces vamos a centrarnos en esto de acá. Entonces, la derivada de la primera función, de esta de acá, tienen que derivar cada uno de sus términos. ¿Verdad? Entonces, al derivar x a la 2, nos queda 2x. Y al derivar más x, nos queda más 1. Y la segunda, no se toca. Más x a la 2 más x y hacemos lo mismo, multiplicamos por la derivada de cada uno, sería la derivada de x es 1 y la derivada de menos 4 es un número, voy a ponerle aquí 0 para efectos de que
me sigan ahí en la solución del ejercicio. Si quieren, no ponen nada, nada más para que vean qué estoy haciendo. Ya está derivado, lo que sigue es simplificar la expresión de ingreso marginal. ¿Cómo se simplifica? Bueno, estos paréntesis es un binomio por binomio. Vamos a ir multiplicando término a término. ¿De acuerdo? Entonces, al multiplicar término a término, tendríamos 2x por x es 2x a la 2. 2x por menos 4 es menos 4x. 1 por x es x. Y 1 por menos 4 es menos 4. Revisemos que esté bien. 2 por x, 2 por menos 4. Ah, aquí hay un errorcito, ¿verdad? En el segundo. Vamos a corregirlo. El error es que 2 menos 4 es menos 8. ¿Sí? 1 por x, x y 1 por menos 4, menos 4. Más, y observen que aquí en realidad lo que hay es solo un 1, ¿verdad? Porque esto no se pone. Y cuando multiplicamos por 1, no estábamos cambiando nada al paréntesis. Entonces aquí los podemos suprimir porque es multiplicar por 1. Entonces queda más x a la 2 más x. Y el pasito final sería sumar o restar los términos que tengan la misma base y el mismo exponente. Entonces aquí sumamos 2x a la 2 con x a la 2. Menos 8x con x y queda el menos 4 solito, ¿verdad? Entonces, 2x2 más x2 nos da 3x a la 2. Menos 8x más x sería menos 8 más 1, eso da menos 6. Y el menos 4 queda por ahí solito. Esa sería la función de ingreso marginal. En realidad el ejercicio tal vez se ve un poco largo porque estamos usando la regla del producto, pero recuerden que las funciones marginales es la derivada de la función que te dan, ya sea ingreso, ya sea utilidad o que sea costo. ¿De acuerdo? Y ahí estamos aplicando la ley del producto. Si alguien lo hacía distribuyendo primero y eso que distribuyó le aplica la derivada, vamos a llegar a lo mismo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Tengo una consulta de dónde nos salió el menos 0. Bueno, el 0. Ajá. Ajá. La derivada de x es 1. Ajá. Pero es 0. Sería 0. ¿Ah? Estoy derivando cada uno de ellos, ¿sí? Entonces es 1 y 0. Pues, Sí. 0, porque sería que un número, sería una constante, ¿o qué es? Porque se pone 0. La derivada de una constante es 0. De cualquier número es 0. Ok. Está bien. Gracias. Con gusto. Estamos, muchachos, muchachas, con este ejercicio. ¿Vamos bien? Ok. Profe, bueno, yo tenía una pregunta, si se puede regresar al ejercicio anterior, por favor. El anterior. Sí, una pregunta, digamos, las fracciones en exponentes, ¿esto también se puede expresar como raíz o definitivamente queda así? Sí, sí, de hecho, vamos a ver. Sí, yo te entiendo, digamos que al final esto lo pasemos como raíz. Se puede hacer, ¿verdad? Sí se puede hacer. No obstante, a veces
Ya cuando la operación ya es un poquillo larga y al final tenemos eso, habría que hacer otro paso más para hacer el radical. Si lo hace perfecto, no hay ningún problema, ¿verdad? A veces vamos a ver, por ejemplo, en las preguntas de selección única, que en las opciones no viene esta notación de exponente fraccionario, sino que te lo ponen así. Cualquiera de las dos es válida, ¿de acuerdo? Es cuestión de cómo te preguntan en el ejercicio. Si esto es un ejercicio de desarrollo y ustedes lo hacen así, está bien, ¿de acuerdo? Si lo pasan a raíz, también estaría bien. Eso no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Lo que sí es importante es que, con mucho gusto, lo que sí es importante es que cuando tenemos exponentes negativos, los cambiemos, ¿de acuerdo? Si está en el numerador, que lo pasemos al denominador, y si está abajo, que lo pasemos hacia arriba, ¿verdad? Para que quede positivo. Eso sí se los pedimos. ¿Estamos? Ok, gracias. Con mucho gusto. Muy bien, vamos a calcular el valor de una derivada. Aquí la notación es importante. Esto que está aquí es que calculen la derivada de y en función de x, ¿verdad? Era de las notaciones que teníamos en el libro para derivadas, pero es lo mismo. Y esta de aquí va a ser nuestra función. Entonces, ¿cómo resolvemos esta derivada? Aquí. Para resolver esta derivada, el detalle está, muchachos, muchachas, que nosotros conocemos que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Pero el problema aquí es que la x está elevado a otra x. Entonces, aquí, si no hubiera estado esto, lo aplicamos y termina el ejercicio. Aquí está el detalle, ¿verdad? No podemos aplicar esa directamente. Entonces, el caso con este ejercicio es que los logaritmos tenían una serie de propiedades que nosotros utilizamos en ecuaciones que tengan que ver con logaritmos. Y aquí, si ustedes no aplican esa propiedad, pues no sabría cómo. Habría que utilizar algún método ahí más avanzado para derivarlo. Entonces hay que usar una propiedad. ¿Cuál es esa propiedad que vamos a utilizar? Que la propiedad dice lo siguiente. Es una propiedad de logaritmos. Habían varias. Decía que cuando nosotros tenemos un logaritmo, voy a ponerlo en general. Un logaritmo en base a argumento b y está con un exponente n, ese n puede pasar a multiplicar adelante al logaritmo. Eso es para quitar ese exponente que tienen ahí. Ven, entonces la idea es salir de aquí para poder derivar. Eso se hace cuando, bueno, cuando tenemos logaritmos tenemos que fijarnos si se puede simplificar antes para trabajarlo más fácil. Entonces, y sería igual a x por logaritmo natural de x. ¿De acuerdo? Aplicando la propiedad que acabamos de ver, por propiedad. Entonces, aquí ya podemos hacer la derivada. Observen que para hacer la derivada tenemos una función f y tenemos dos funciones que se están multiplicando, ¿verdad? Que sería x y hay otra función h. Entonces, aplicamos la regla que es la ley del producto. Entonces, la derivada de y sería igual a la derivada del primero
por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la segunda derivada. ¿Todos me siguen? ¿Sí? Voy a escribir aquí la formulita. Perdón. Sería G' por H más G por H. Profe, Sí, esa como es más pequeña, por decirlo así, ¿quedaría así o hay que hacerle más procedimiento? sí, aún no hemos terminado porque no hemos resuelto las derivadas, ¿verdad? El ejercicio termina Ok. cuando ya resolvemos esta de acá, ¿ok? Ahí es solo el desplazamiento, por decirlo así, el orden. Sí, ahí es como utilizar la fórmula, pero no hemos resuelto aún los términos de la fórmula, ¿verdad? Que falta hacer estas Ya, derivadas. ya. Ujú. Ok, gracias. Es como tener una plantilla y ya usamos la plantilla, pero ahora hay que derivar. Entonces, la derivada de x, que es la primera, es 1. Si quieren lo ponen o si quieren no. No lo voy a poner. Es 1 por logaritmo natural de x, queda logaritmo natural de x. Más x por la derivada del logaritmo natural de x. Y la derivada del logaritmo natural de x que aprendimos ahora es 1 sobre x. Y el último paso sería simplificar, que aquí solo hay una simplificación, que es la última, ¿verdad? X se va con x, que es una división. Entonces queda logaritmo natural de x y más x por 1 entre x queda 1, porque es una división. Y el ejercicio concluyó. ¿Estamos bien? ¿Sí? Está más cortito, Profe. ¿verdad? Adelante. ¿Sí? Bueno, creo que ya lo entendí. Como era en la función definida por y, es solamente y, no x. Vamos a ver. Es que decía, bueno, la D es que no me acuerdo cómo es la D, lo que dice. ¿Qué Esto es significa la D? Disculpe. Ok, hay varias notaciones para expresar la primera derivada. La primera derivada la puede expresar como f', te lo pueden preguntar como y', te lo pueden preguntar como de y o de x, te lo pueden preguntar como de f sobre de x. Es la notación de la primera derivada, ¿sí? ¿Qué más? Yo creo Ajá. que solo veían, sí, f', y', de y de x, de f de x. Creo que sí. Creo que ya entendí. En este caso, digamos, aunque esté y sobre dx, como ahí dice, la función definida por y es solamente y. Si hubiera dicho x también, hay que definirla también igual. Sí, es que esto es notación. Aquí lo que dice es la derivada de y en función de x. Es una notación de Leibniz que utilizaban. O sea, eso se lo pueden preguntar así o se lo pueden preguntar la derivada de y. Es lo mismo. Es nada más notación. ¿Ok? Ya. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, estamos con este ejercicio. ¿Sí? Ok, ahora, sigue. ¿Qué pasa cuando hay división? ¿Qué pasa cuando hay división de funciones y las queremos derivar? Si tenemos una f entre una g, la queremos derivar. Ok, error que uno ve, que no puede ser que hacen esto. La derivada del de arriba entre la derivada del de abajo. Eso está malo. Así no funcionan las derivadas. La derivada de una fracción hay que aprenderse esta formulita aquí, que es la regla del cociente. La parte superior se parece a la del producto, que es
la primera derivada por la segunda derivada, pero aquí cambia con menos. Recuerden que en el producto era más. Menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Y lo que cambia aquí es que la de abajo, la función del denominador, se eleva al cuadrado. ¿Ok? Se eleva al cuadrado, no se deriva, nada más se eleva al cuadrado. ¿Sí? Entonces, al elevarlo al cuadrado, generalmente a ustedes no se les solicita que lo eleven al cuadrado, o sea, que pongan el resultado. Me explico. Por ejemplo, que estuviera x más 1 al cuadrado, no es que tienen que resolver eso, ya lo dejan así, no lo tocan, nada más lo expresan al cuadrado. ¿Okay? Ya vamos a hacer ejercicios. Entonces, aprenderse esta formulita bien, saber usarla para este tipo de preguntas. Igual dice, calcule el valor de la primera derivada de la función definida por, y les dan a ustedes una función que está en fracción. ¿Cómo resolvemos eso? Entonces aquí usamos la ley del cociente. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley del cociente? Dice que la derivada de y va a ser, entonces era el primero, pero aquí el primero, a diferencia del producto, decimos que es el de arriba. ¿Okay? Entonces sería el de arriba, 4x a la 2, más e a la x, derivado, por el de abajo sin derivar. ¿Okay? Menos, por fórmula, el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado. Y en el denominador escribimos el que está aquí, que es x más 1, que es el de abajo, y lo elevamos al cuadrado. Lo que les dije anteriormente, muchachos y muchachas, es que esto de aquí ya no se va a tocar. Esto queda así. No hay necesidad de hacer la fórmula notable. Si alguien gusta hacerla, la puede hacer, no hay problema, pero nosotros lo trabajamos de esta forma. ¿Okay? Entonces, vamos a ir derivando este de aquí y este de aquí. Derivada del primer paréntesis. Entonces derivamos cada uno de los términos. La derivada de 4x al cuadrado, ese 2 baja a multiplicar, queda 8x. ¿Sí? Voy a ponerlo con otro color para saber qué estamos haciendo en este paso. Queda 8x. Y la derivada de e a la x es e a la x. Eso hicimos en ese paso. Multiplicado por x más 1. Menos. Copiamos el paréntesis igual, el primero. Y derivamos este paréntesis. Término a término. La derivada de x es 1. Y la derivada de más 1 es 0. Igual, si gustan lo ponen o si quieren no. Y el de abajo no se va a tocar. Queda así. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso que tenemos que hacer es hacer distribución. Término a término. Primero por primero, primero por segundo, segundo por primero, segundo por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, 8x por x, 8x cuadrado. 8x por 1, 8x. Y ahora vamos con e a la x. E a la x por x,
sería e a la x por x. Nosotros en matemática, cuando viene e a la x multiplicado por una variable, lo que hacemos por cuestión de orden nada más es poner la variable adelante y el e de segundo. Como es multiplicación, puedes poner e a la x primero, eso no hay problema, es solamente cuestión de orden, ¿de acuerdo? Entonces, e a la x por x, esto de aquí, y e a la x por 1, va a quedar e a la x. Y el segundo, ya saben, cuando tienen un 1, pues no va a cambiar nada. Pero el detalle aquí es que hay un menos adelante. Ese menos hay que pintarlo ahí como con rojo o algo bien llamativo. Porque recuerden que el menos cambia signos, ¿verdad? Entonces queda menos 4x a la 2 menos e a la x. Fraccionaria y copiamos x más 1 al cuadrado. El último paso es en el numerador ver que se puede sumar y restar. Vamos a inspeccionar aquí. 8x2 con 4x2 negativo. ¿Qué más? LX. LX con X se cancelan. Y listo, ¿verdad? Entonces, nos queda 4x a la 2. ¿Sí? X y X se cancelan. Queda más 8x más x e a la x. Todo dividido por x más 1 al cuadrado. Y ahí quedó el ejercicio, listo. Alguien puede decir, profe, arriba hay factor común. Arriba hay factor común. La respuesta es sí, arriba hay factor común. Pero si usted saca el factor común, vamos a sacarlo aquí. La idea es el factor común o factorización en general es que usted pueda cancelar. O sea, que usted pueda quitar esta x con una x de aquí. Pero como no hay, entonces no es necesario hacer la factorización. Queda así. Si lo factoriza no hay problema, pero en este caso no vale la pena porque no se cancela nada. Entonces, este es el ejercicio de la regla del cociente. Una duda, está muy bien. ¿Cómo vamos? Bien, sí. Okay. Profe, yo sí tenía una consultita. Sí, adelante. En el x más 1 elevado a la 2, si yo factorizara eso, bueno, en este caso no, pero si en ese caso yo pudiera factorizar y pudiera simplificar más, lo puedo seguir y simplificar más. Sí, correcto. La idea es simplificarlo al máximo. Sí, pero en ese caso, viste, no se saca nada. Correcto. Sí, no, en este caso no, pero digamos, si yo pudiera aplicar alguna fórmula notable y simplificarlo más, puedo seguir hasta que ya llegue a donde ya no da más. Correcto. Sí, digamos que ahí hubiera, por ejemplo, que hubiera sido otro tipo de término, que usted saca una X y una X arriba, los cancela, ¿ve? Entonces lo hace más pequeñito. Esa es la idea, pero de aquí no se puede hacer. Pero sí, de hecho hay que simplificar al máximo, correcto. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Ok. Vamos a continuar. Bien, vean, vamos a ver la regla de la cadena. Era la tercera parte del capítulo. Para ver regla de la cadena, ¿cuándo se usa la regla de la cadena? Pregunta de examen. Bueno, la regla de la cadena se utiliza cuando hay que derivar funciones compuestas. ¿Y qué es una función compuesta? Una función compuesta, hablando en español, sin tecnicismo,
es una función que esté metida dentro de otra función. Eso es una función compuesta, una función dentro de otra función. Función evaluada en otra función. Función evaluada en otra función. Y entonces, antes de ver la regla de la cadena, vamos a entender como las más comunes que hay de funciones dentro de otras funciones. Ok. Aquí en lo que es la composición, nosotros vamos a tener, si hay una función dentro de otra función, significa que hay una función que está más afuera que otra. Sí, porque si algo está adentro, que hay una función adentro de otra función, tiene que existir una función que esté más afuera, ¿verdad? Entonces, en este caso, por definición, yo digo que G, para que lo entiendan, es la que está más afuera. Porque sería la primera que uno se encuentra, ¿verdad? Y esta es la que está adentro. ¿Qué es eso que estamos hablando? Bueno, vean ejemplitos aquí. Esta de aquí, la primera. Dice, tenemos una función que es esta raíz cuarta de eso. Bueno, resulta que aquí hay una función que está dentro de otra función. La función que está más afuera, ustedes se topan de primero, es la raíz que está ahí. La raíz cuarta, esa sería la función que está más afuera. Y adentro, en lugar de que hubiera una X, hay una función. ¿Ven? Porque si fuera una función normal, sería así. Pero yo lo que estoy haciendo es quitando esa X y evaluando otra función adentro. Entonces, la función que está dentro de la raíz es x a la 2 más 5x menos 3. Profesor, Adelante. disculpe la molestia, ¿me podría explicar nuevamente el procedimiento del radical 4x, raíz de radical de x? El procedimiento. Sí, es que no puedo entender mucho. Por favor. Bueno, aquí no estamos haciendo de momento ejercicio. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Que si yo hubiera tenido solo esto de aquí, nada más, ¿ah? Esa es la función f de x igual a raíz cuarta de x. Pero en lugar de tener esta x de aquí, yo tengo algo más. Yo tengo algo más que está dentro de la raíz. Y ese algo más es otra función. Es una función que está más adentro. Y esa función sería x a la 2 más 5x menos 3. Este ejercicio, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que hay una función que está afuera y hay una función que está dentro. Porque esa es la base para hacer la regla de la cadena, que usted sepa quién está afuera y quién está adentro de la función. Sí, estamos. La de afuera es la raíz cuarta y lo que está adentro es ese polinomio. Sí, gracias. Con gusto. Bien, aquí. Vamos a ver quién me ayuda. Tomar un poquito de agua. ¿Quién es la primera función, digamos, como la función que es la base? ¿Y quién estamos sustituyendo ahí? ¿Quién me dice? La base sería E. Ajá. Muy bien. Sí, digamos, la función, la que uno conoce, la original, sea la X. ¿Verdad? Esa es la de más afuera, pero yo estoy agarrando esa X y la estoy cambiando por otra función, que es
4x más 6. Entonces, la que está, digamos, más afuera, o la que es la base, la primera función, es e elevado a algo. Entonces sería esa exponencial. Y la que yo sustituyo o cambio, la que está más adentro, sería 4x más 6, que es un polinomio. ¿Estamos? Todas, sí. Vamos bien. Profe, podríamos interpretar el 4x más 6 como nuestra x. Sí, digamos que es la x, nada más que la estás cambiando funcionalmente por otra función. Por eso ese tema se llamaba composición de funciones, porque uno al componer cambia la variable original por otra función. Eso es componer, que aprendimos en Mate 1, correcto. Entonces se cambia la x, digamos original, muy bien, por otra función. Sí, muy bien. Gracias. Con gusto. Este de aquí, ¿qué me dicen? ¿Cuál es la función de más afuera y cuál es la que sigue? El logaritmo natural es la de más afuera, digámoslo así. Ajá, el logaritmo natural hubiera sido la de más afuera. Ajá. Y adentro se sustituye esa x, que lo que sustituimos es lo de más adentro. Ven, ya lo están entendiendo muy bien. Entonces, logaritmo natural de algo sería la función de afuera. Entonces, la de adentro era 1 sobre x más x a la 4. Y este último, ¿qué dicen ustedes? El exponencial a la 8. Correcto. Digamos, el x a la 8 es como la original, pero ese x se cambia. Y esa sería la que está más adentro. Entonces, la de afuera sería ese algo a la 8, que es una exponencial. Y lo que está más adentro sería el polinomio x a la 4 más 5x menos 6. No siempre va a ser un polinomio, bueno, casi siempre, más adentro, pero es por el ejercicio, ¿verdad? Pero puede quedar otra cosa más adentro. Vamos. No hemos visto la derivada, solamente estamos identificando qué función está más afuera y cuál está adentro. ¿Sí? Nada más ahí para poner, por ejemplo, vamos a poner un nivel más fuertecito. Nivel Saiyajin. Digamos que usted tenga raíz cúbica del logaritmo de e a la x elevado a la 8. Dígame qué función es la que está más afuera y cuál es la que está más adentro. La que está más afuera es la raíz cúbica, la de más afuera. Ok, vamos copiando. Raíz cúbica es la de más afuera. Ajá. Muy bien. Luego. Luego sigue un logaritmo natural. Ok, logaritmo natural de algo. Ajá. Luego sigue la exponencial de 8. Luego sigue algo elevado a la 8. Ajá. Y después ya de último el x. Muy bien, ven, entonces aquí compusimos 4 funciones. No solamente se componen 2, se pueden componer más. ¿De acuerdo? Entonces sí, ahí la de más afuera es en este orden que está. Por eso es importante que lo veamos. ¿De acuerdo?
Ok. Entonces, una vez que uno aprendió bien de composición de funciones, cuál está afuera y cuál está adentro, vamos a ver la regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? Bueno, que el profe llegue y te diga, derive esta, o derive esta de acá, o derive esta de acá, o derive esta de acá. Como usted ya vio que es una función compuesta, entonces tiene que usar la regla de la cadena, que no la hemos visto, porque está aquí la regla de la cadena. La regla de la cadena lo que nos dice es, si tenemos una función que es compuesta, es decir, hay funciones dentro de otras. Aquí yo puse dos funciones, puse G y puse H, pero ya vieron que pueden ser más. Entonces, por eso siempre hay que ver quién es la de más afuera. Entonces, la derivada de una función compuesta sería la derivada de la de más afuera y adentro dejamos el resto, no se toca, nada más se deriva la de más afuera por la que sigue hacia adentro. En el caso que fueran solamente dos funciones, pues esta es la fórmula. ¿Ah? La de afuera y adentro, en lugar de tener una X, usted copia la función que seguía, multiplicado por la función de adentro derivada. Si hubieran habido, qué sé yo, 15 funciones, no va a pasar eso, pero que hubieran habido 15 funciones, es la de más afuera y adentro van a quedar las otras 14 por la segunda que seguía y adentro van a quedar las otras 13 por la tercera que seguía, adentro van a quedar las otras 12. Ven, va uno bajando hasta llegar solamente a la que tiene X nada más. Pero no se asusten, esto no es tan largo, nada más es para que lo sepan. Por eso vimos esto de saber quién está afuera y quién está dentro, para que usted pueda hacer este ejercicio de acá. Calcule la derivada de la raíz quinta de x a la 4 más 5x. Ok. Entonces, el libro, vamos a ver cómo lo trabaja el libro. El libro nos dice, si hay una función h dentro de una g, entonces la derivada de eso de ahí va a ser la de afuera, derivado, y lo de adentro queda igual por la de adentro derivada. Entonces, tienen que decirme acá quién es G y quién es F. Entonces, G es la que está más afuera. G en este caso sería la raíz quinta, ¿cierto? Y H es la que está adentro, sería el polinomio. Entonces, muchachos, cuando ustedes deriven G, adentro van a poner lo que estaba adentro originalmente, o sea, no es nada del otro mundo, es lo que estaba originalmente. Es decir, esto no se toca, ¿sí? Nada más se toca la raíz. Entonces, sería así. La derivada de f de x es la derivada de la de más afuera, que es una raíz quinta. Les dije anteriormente, muchachos, cuando tengan raíces para trabajar, lo mejor es que lo pasemos a notación de exponenciales. Van a ver que es más fácil trabajarlo así. Entonces, esto es lo mismo que un quinto. ¿Sí? Claro, entonces, cuando es un quinto, ¿cómo se deriva? Pregunta, ¿cómo se deriva algo a la un quinto? ¿Qué quedaría? Paso el un quinto adelante Ajá. y todo lo demás lo elevo al Ujú. un quinto menos uno, que Correcto, sería
Menos Ajá. 4/5. Muy bien. Es lo que hemos estado haciendo. Nada más que en lugar de que sea X, usted va a copiar esto que estaba aquí adentro. ¿Ven? Entonces, el 1/5 se pone a multiplicar y entonces sería 1/5 menos 1. Voy a copiarlo así. Es la regla original de derivadas. Y dentro teníamos en lugar de X, X4 más 5X. Y la regla de la cadena dice, ahora tome la función que siga hacia adentro. ¿Quién sigue hacia adentro? En este caso, como son 2, sigue H. Entonces, tome H y derívelo. ¿Cuál es la derivada de H ahí? ¿Cuál sería? Perdón. 4x Ajá. y 5. 4x 4x más 5. 4x a la 3. Ah, sí, perdón, más 5. ¿Ah? Más 5. Y ya casi que está listo el ejercicio. Entonces, lo que queda es simplificar. Entonces queda 1/5 por aquí. X4 más 5X. Hacemos 1/5 menos 1. 1/5 menos 1 sería menos 4/5. Por. Ya eso estaba listo. Y el pasito final es que el exponente no me lo deje en negativo ahí. Entonces, para dejarlo positivo, lo pasamos al denominador. Entonces, ¿arriba qué queda? Arriba queda un 1 nada más. Y abajo, que teníamos el 5 ahí. Ajá. Y quedaría x a la 4 más 5x elevado a la 4/5. Si lo quieren poner como raíz, sería raíz quinta de, hay que ponerlo con cuidado, ¿verdad? El cuidado es que hay que usar paréntesis dentro de la raíz, así. Multiplicado por 4x a la 3 más 5. Y ustedes a veces se van a encontrar que digamos, uno lo acomoda un poquito. Entonces, ¿qué hacemos? Aclaración, así ya está listo el ejercicio, ya terminó. Pero puede encontrarse que acomoda un poquito esto. Nada más lo que hacemos es tomar esta expresión de aquí y como está multiplicando me la traigo para acá para no tener como dos expresiones ahí al lado, aunque es lo mismo porque es una multiplicación y todo queda igual, ¿sí? Lo pueden poner así o lo pueden poner en notación de fracción para que no se compliquen con la raíz, ¿de acuerdo? Lo dejan igual. Sería 4/5, ¿verdad? Positivo. Las dos son válidas. Vamos. ¿Tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Es una duda. Sí, adelante. ¿Por qué es que en esa parte me perdí? ¿Por qué del primer paso de 1 entre 5 menos 1 pasa de menos 4? Vamos a ver si te digo. De aquí paso a. ¿A dónde? A la de abajo, a menos 4. Ah, pues esto hay que hacerlo la resta de fracciones. 1/5 menos 1 es menos 4/5, sí. 1/5 menos 1. Sí, menos 4/5. Sí, correcto. La resta. Ya entendí, gracias. Sí. Ah, bueno, ok, perfecto. Seguimos, sí. Vamos bien. Sí, pero entonces abajo sí queda igual menos 4/5. Ajá, sí, aquí queda. No, en la última. En la última es que se lo puso positivo, por eso me quedé con la duda, pero no sé si queda menos 4/5. Queda positivo porque aquí estaba en el numerador y lo estoy pasando al denominador. Entonces ¿verdad? queda Recordemos. positivo.
Sí. Entonces queda positivo, sí, porque cuando está negativo se pone abajo positivo. Ok, gracias. Ujú, con gusto. Este de aquí. Calcule la derivada de g. Tenemos un logaritmo y adentro hay una fracción. Ok. Entonces, ¿cuál es la de más afuera? No es necesario que hagan todo el esquema, podemos hacerlo así. La de más afuera es logaritmo natural de algo. ¿Cierto? ¿Y qué sigue adentro? Adentro hay una fracción, ¿verdad? No sé si queda bien claro a todos y todas, si me voy a entender con explicación de qué es afuera y qué es adentro. O sea, aquí hay dos opciones, o el logaritmo o es la fracción. ¿Ah? Y la fracción no está fuera del logaritmo, porque vean que el logaritmo es la que está envolviendo a la fracción, ¿verdad? Sí, está bien. Sí se entiende, profe. Sí, ok. Entonces, la derivada de g sería igual a la derivada del logaritmo natural, o sea, de la de afuera. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? Solito, ¿verdad? La derivada del logaritmo natural. Primero esta, ¿verdad? La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. ¿Cierto? 1 sobre x. Pero aquí no es x. ¿Quién es? La En fracción. lugar de la fracción. Entonces es 1 sobre la fracción. Así. Ese sería nuestro x, ¿verdad? 1 sobre x. Ahorita lo arreglamos. Y lo multiplicamos por la derivada de lo que sigue, de 4x más 1 entre x a la 2. ¿Cuál es la derivada de 4x más 1 entre x a la 2? ¿Es rápida o es lenta? Media lenta. Tienen que decirme, ay, esa es la regla del cociente. Yo sí, muy bien, la regla del cociente. Esa no la de es. arriba. Ajá. ¿Esa no es? ¿Quién me habló? Elevado a Nadie. la 1/2, menos 1/2. No, porque aquí no hay raíz. La derivada de una fracción era la de arriba derivada por, voy a quitar ese paréntesis, por la de abajo sin derivar, menos, ¿verdad? La fórmula del cociente. La de arriba sin derivar por la de abajo derivada. La regla del cociente. Y todo eso se divide por el de abajo al... Profesor, y la derivada de x a la 2 no es tan mal, no es 2x. No, no la he derivado. De la segunda derivada, no es Es que no, 2x. sí, es que no lo he derivado, nada más expresé la formulita, que es el paso que sigue. Ah, ok, ok. Estoy usando la formulita esta. Estoy montando el machote, digamos. ¿Verdad? De la regla del cociente. Sí, estamos bien. Sí, señor. Ahora,
¿Qué pasa cuando tenemos esta expresión de aquí? 1 dividido entre una fracción. Bueno, eso es la ley que uno conocía, medios por medios, extremos por extremos. ¿Qué se hacían en esos casos? Bueno, era extremos por extremos y debajo del 1 hay un 1. ¿Verdad? O lo que hacemos es darle vuelta a la fracción, es el recíproco. Esto, 1 por x a la 2 es x a la 2. Y 4x más 1 queda donde estaba, que es darle vuelta a la fracción. ¿Ven? La original era 4x más 1 sobre x a la 2. Al dividir esto, al ponerlo a dividir sobre 1, ese es el recíproco, es darle vuelta. ¿Sí? Pero en realidad es medios por medios, extremos por extremos. Y ya esto no se toca, queda así. Y se concentran en esa fracción que tienen ahí, nada más. Entonces, derivamos la primera, 4x más 1. La derivada de 4x más 1 sería 4. Nada más, ¿verdad? Porque 4x es 4 y la de 1 es 0. Y el x a la 2 lo pongo aquí a multiplicar. Menos, paréntesis, 4x más 1. Y la derivada de x a la 2 sería 2x. Todo eso dividido por x a la 2 a la 2. El x a la 2 a la 2, como es solo un término, ese sí lo multiplicamos. 2 por 2, 4. ¿Cuál es el siguiente pasito que hay que hacer? Esto de aquí. Este 2x hay que multiplicarlo. Ahora, si ustedes gustan, lo ponen aquí adelante. ¿Para qué? Para que no se enreden. Nada más de arreglarlo un poquito. Ahí, un segundito. Voy a poner el 2x adelante. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer porque es multiplicación. Y entonces, en este paso que vamos a hacer ahora, hay que multiplicar menos 2x por 4x y menos 2x por 1. Esta no se toca, esa queda así como está. Y serían 4x a la 2. Entonces vamos a multiplicar. Menos 2x por 4x, eso da menos 8x a la 2. Y menos 2x más 1, eso da menos 2x. Les prometo que solo falta un paso más. Sería, ¿qué? ¿Hacer qué? Restar, ¿verdad? ¿Qué restamos? Este señor de aquí con este señor de aquí. Y esto queda. Esto queda. Ay, perdón. Sí. 4x a la 2 menos 8x a la 2 queda menos 4x a la 2 menos 2x. ¿Queda ahí o se puede simplificar más? ¿Qué creen? Ya esa parte es de fracciones. ¿Qué creen que se puede hacer ahí? Yo creo que se puede hacer algo más, me parece.
puedo sacar el común de X arriba y abajo para eliminar una Ajá. X. Ok, vamos a sacar factor común ahí, muy bien. Entonces, hagamos eso. Está largo, ¿verdad? No parece que fuera tan largo. Así que puede ser más vago, pero usar la tecnología ahí. Entonces, aquí, concentrémonos en esta pantalla. Voy a sacar factor común, una X. La menor, ¿verdad? X sería. Entonces, eso va a quedar, voy a copiarlo por aquí. X a factor común o menos X, como gusten. Si quieren, solo saquen X. Ahí no se olviden con los signos. Entonces queda menos 4X menos 2. ¿Sí? ¿Y qué podemos cancelar? Puedo quitar una X de aquí con una de aquí. Me quedan 3. ¿Qué más puedo hacer? Falta algo más. No, ¿quién me dice? Pregunto, ¿se puede simplificar esta con esta? ¿Sí o no? Sí, sí se puede. Sí se puede porque hay una multiplicación. Muy bien. Si fuera una suma, si fuera una resta, no se puede. Pero recuerden que la multiplicación lo que hace es que cuando tenemos una fracción por otra fracción, es como si fuera solamente una fracción, nada más. Entonces, todos los que están ahí van a ser factores. Por eso, yo puedo quitarle estas dos de aquí, lo puedo quitar aquí. Entonces me quedaría solo una X. ¿Sí? Eso sí se puede hacer en matemática. Entonces aquí quedan 1, 4X más 1, multiplicado por, si quieren quitan los paréntesis, ya no hay ningún problema ahí, porque no hay nadie multiplicando, y abajo queda X. Y si aún quieren simplificar más, para que quede una única fracción, recuerden que las multiplicaciones se hacen en línea recta. ¿Ok? Línea recta. Entonces, 1 por cualquier cosa da esto de aquí. Y abajo sería X por 4X más 1. No es necesario que lo multipliquen. Pueden poner X por 4X más 1. Se pone la X adelante por orden, para que quede el binomio después, porque a veces se ve raro así, aunque no está mal, esto está perfecto también. Es cuestión de orden, ¿sí? Como tipos de letra hay, así también hay orden en esto, aunque sea lo mismo. Entonces, este es el resultado final. El de arriba también era un resultado final. Bien, entonces, con la regla de la cadena, de algo pequeñito hay que tener cuidado, ¿sí? Porque puede salir algo más largo. Ese es el ejercicio que les tenía de otra regla de la cadena. Estamos con este. Profe, una consulta sobre la parte del logaritmo natural. Usted puso la fracción en lugar de X porque la fracción es la que está arriba en lugar de X. Sí, en lugar de X tenemos la fracción, ¿verdad? Esta sería nuestra X. Y el 1 sí es con varios de esos fijos, no se puede cambiar.
El 1 es porque la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Pero ya no es x, sino que es la fracción que tenías ahí, ¿verdad? La fraccioncita. Pero esto es por fórmula. Gracias. Ajá. Con gusto. ¿Tienen alguna duda con este? Este hay que tomarlo ahí con cuidado, volver a hacerlo, ¿verdad? Otro más. Este. ¿Qué creen que pasa aquí? Calcule la derivada de la función. Entonces, hay que identificar quién está afuera. Vean. Afuera, la primera que es la base es e a la algo. La que sigue adentro es una raíz, ¿verdad? Porque en el exponente hay una raíz de otro algo. Y la última de más adentro es una fracción. Entonces, si yo me devuelvo, observen cómo se prueba esto, que está bien. Claro, al devolverme, entonces, adentro tengo que tener x a la 2, pero de una miniatura, pues para que quepa. Logaritmo natural de x. Y si me devuelvo, esto tiene que ir aquí. Entonces sería la raíz de x a la 2 logaritmo natural de x. Entonces si es igual, así funcionó. Entonces está bien saber quién está más afuera y quién está más adentro. Bueno, sí. Entonces, para hacer la derivada, empezamos con e. ¿Cuál es la derivada de e a la x? La base. La X. E a la x. Pero aquí no es x. Aquí es otro poco de cosas. Entonces, la derivada de e a lo que tenemos aquí sería e a la x, pero no es x, es eso que tenemos ahí adentro. Voy a ponerlo en rojo nada más como para ver que no es x, pero es didáctico esto que estoy haciendo. ¿Estamos claros? Sí, para que todos vayamos al mismo ritmo. La derivada de e a la algo es e a la algo. ¿Ok? Eso es por regla. Pero como es cadena, seguimos multiplicando. Ahora, lo que tenemos que hacer es derivar la que sigue, pero solo me interesa la raíz, nada más. Y recuerden que nosotros trabajamos las raíces como fracciones, ¿sí? Que era mejor. Entonces, esto lo pueden poner así. ¿Ok? Entonces, en realidad, lo que ustedes van a derivar es la raíz, pero vamos a ponerlo como fraccioncita. ¿Sí? ¿Cómo se deriva un exponente fraccionario? Bueno, entonces un medio que está ahí se baja a multiplicar. Baja a multiplicar. Y el 1/2 que estaba arriba en el exponente hay que restarle 1. Eso es por fórmula. Si quiere lo ponen de una vez o lo hacemos así. ¿Y qué es lo que hay adentro? Pues adentro lo que hay es x a la 2 logaritmo natural de x. Y la última, la que está adentro, sería la derivada de x a la 2 entre el logaritmo natural de x. Esa es la que tenemos que derivar al final. Y, sorpresa,
Esto es una fracción. Y para derivar una fracción, usamos la regla del cociente, f' menos fg' entre g cuadrado. Les prometo que esta es más pequeñita que la anterior. Muchachos, entonces, lo bonito de la regla de la cadena es que esto que está aquí ya no se toca, a excepción de hacer esta operación, ¿verdad? Que es una resta. Pero, digamos, ya lo que está adentro ya no se toca, nada más esto de aquí. Tienen que poner su esfuerzo únicamente en esta última que es la derivada. Entonces, voy a ir copiando lo demás. Por sería x a la 2. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Menos 1 medio, ¿ok? Y ahora sí, vamos a centrarnos en esta de acá. ¿Ayuda? Entonces, para derivar a ese señor que está ahí, te dice, el primero derivado, si usted quiere lo hace de una vez, yo es que lo estoy haciendo para que aprendamos, pero si usted sabe que la derivada de x a la 2 es 2x, lo puede poner de una sola vez, ¿de acuerdo? Logaritmo natural de x, la fórmula dice que hay un menos aquí, que yo pongo x a la 2, y luego pongo lnx, y esto lo derivo, y dice que el de abajo tiene que ir al cuadrado. A veces lo ponen así, se vea más elegante, al cuadrado. Y lo que sigue ahora es, qué larga quedó esta, sería, voy a hacer trampa aquí un momentito. Le doy copiar. Ahí. Y vamos a derivar lo que está ahí. Sí, me ayuda. Entonces, la derivada de x a la 2 es 2x por logaritmo natural de x menos x a la 2. Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y todo eso está dividido por logaritmo natural al cuadrado. Solo falta un paso y terminamos el ejercicio. Tener que duplicar la pantalla. Permiso. Y entonces, esto que está aquí, voy a llevármelo al otro lado, más bien, cortar. Voy a ponerle aquí continuación. Solo aprendí el profesor Randall. Continuación. Ok, continuación. Y por último, lo que tengo que hacer aquí, muchachos, es que esta X se va con una de aquí. Y casi ya está listo el ejercicio. De hecho, ya está. Y les voy a decir algo con ese exponente que está ahí negativo. Les digo que es. Entonces, x a la 2 por 1 entre x es
X nada más. ¿Qué fue que usa X? X aquí. Y ahí quedó el ejercicio. Quedaría hacer el ejercicio, vean. Podrían, es que cuando es una fracción y hay un exponente negativo, digamos, como el ejercicio es muy largo, ya lo pueden dejar así. Sé que estoy contradiciendo lo que dije al inicio de que tiene que quedar positivo. Es que son reglas como no escritas en matemática. Y ya si el ejercicio es muy largo y ya hiciste lo que interesaba, puedes dejarlo así. Si quiere, le puede dar vuelta. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que sí se puede hacer esto. Se le puede dar vuelta a lo de adentro y se deja el de afuera positivo. ¿Puede hacer eso? Creo que sí. Vamos a ver si puede hacer eso. Sí, sí se puede hacer eso. Eso es una ley de potencias. Lo que estoy haciendo es que estoy elevando la -1 aquí. Y para no llevarme esto abajo como una fracción, ¿verdad? Porque ya quedaría una fracción dentro de otra. Ahí. Entonces es un medio aquí. Déjenlo así, no hay problema. Explico, como es largo, ya el ejercicio terminó. Este es un ejercicio que podría ser de desarrollo y no los vamos a castigar porque lo dejen así, no así. Ahí quedó perfecto. ¿Estamos? Ok. Ok, ya casi terminamos. Esto es lo último. Esto es más cortito. Las derivadas de orden superior. Este es un tema que se ve muy rápido. Vean. Cuando ustedes les dicen, vamos a trabajar derivadas de orden superior, son aquellos ejercicios que le dice, calcule la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta, la quinta, la sexta derivada. ¿Y qué es eso? Pues esto es un método recursivo. Si yo te pido la segunda derivada, es que me derives la primera derivada. O sea, pedir la segunda derivada es que derives 2 veces. Tercera derivada, 3 veces. Enésima derivada, n veces. Entonces, en realidad no es nada nuevo. No hay una regla como tal. Es derivar varias veces. Esta función dice que es la segunda derivada. Bueno, entonces vas a hacer la primera derivada, te va a dar algo. Y para la segunda, vas a tomar ese algo que estaba arriba y lo vas a derivar. Y si te hubieran pedido la tercera derivada, pues derivas eso. Y si la cuarta derivas, ¿me explico? Es un proceso medio tedioso a veces, largo, pero eso son las derivadas de orden superior. En matemática, especialmente en administración, nosotros el 99% de los casos vamos a requerir la segunda derivada. ¿Ok? Por un tema que vamos a ver, que son lo de ingreso marginal, ¿verdad? Hay algunos ejercicios de eso y una parte que es de gráficas. Cuando nosotros grafiquemos, ocupamos la segunda derivada de la función para hacer algo, para un análisis que van a ver después. ¿Ok? Pero sí, más que todo son 2 veces lo que hacemos. Si les preguntaran tercera, cuarta derivada, es para un ejercicio específicamente de estos, pero no por aplicación. Ok, entonces, calcular la segunda derivada. Bueno, entonces calculemos la primera derivada primero. Y aquí vamos uno con uno. La derivada de x a la 2 es 2x. Una notita aquí para que se aprendan esto.
Es un ejercicio de libro, entonces lo pueden usar. La derivada de e elevado a una función, habría que hacer regla de la cadena, pero ustedes lo pueden aprender por fórmula. Sería la derivada de e elevado a la f por f derivado, que en realidad esto es por regla de la cadena. Pero ya es una fórmula que viene dada. Entonces, aquí en este caso, la derivada de e a la 3x va a ser e a la 3x multiplicado por la derivada de 3x multiplicado por la derivada de 3x, que es 3. ¿Sí? Entonces, usualmente en mate lo que nosotros hacemos es que cuando tenemos una constante, la pasamos aquí adelante para que se vea más bonito. Y ahí está la primera derivada. Piden la segunda, bueno, entonces tómenlo de arriba y derivenlo de nuevo. La derivada de 2x, 2. La derivada de 3x a la 3x. Ok, el 3 se queda ahí. Y derivamos e a la 3x, que ya lo habíamos hecho en el paso anterior. La derivada de e a la 3x es e a la 3x por 3. Pero en mate, ya ustedes saben que nosotros hacemos es simplificar lo más que se pueda. Entonces, en este caso, lo que hacemos es multiplicar este 3 por este 3, nada más. Entonces 3 por 3, 9. Y el ejercicio terminó. Y si pidieran la tercera derivada, pues derivan eso. Y la cuarta, lo que les da, y así, todo el rato. Esas son las derivadas de orden superior. Sí. Vamos bien, están ahí. Yo creo que esta es la última, para irnos a descansar. Y Disculpe, profe, ¿podría explicar lo de la notita de nuevo, por favor? ¿Lo de qué, perdón? La nota que hizo. La nota, sí, es una fórmula. Cuando tenemos e elevado a algo que no es x, esta es la derivada. Es e, o sea, es esto mismo, nada más que hay que multiplicarlo por la derivada del exponente, que es por regla de la cadena. Ok, gracias. Por ejemplo, si usted tiene e a la x a la 2 y la deriva, es e a la x a la 2 por la derivada de x a la 2, que es 2x. Y ya terminó. Eso es lo que dice esa formulita. Sí. Gracias, profe. Un gusto. Ok. Dice, calcule el valor de esto de acá. ¿Qué es eso de acá? Es que hay una función que se llama la función t. Aquí está la función t que tiene variable r. No es x, sino que es r. Para cambiar, para no estarle poniendo x a todo. Entonces, derívelo 3 veces. Derívelo 3 veces y al final, en la tercera derivada, calcule la imagen de 1. ¿Me explico? Tenemos t. Vamos a derivarlo una vez, vamos a derivarlo otra vez, vamos a derivarlo otra vez. Y al final lo que te queda, vas a sustituir el 1 donde hayan x o donde hayan r, en este caso porque es r. Pero entonces lo primero es derivar, derivar, derivar. Empecemos con la primera derivada. Entonces, la primera derivada de t. Esto es un producto. Entonces, el producto decía que es el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado.
Esa es la regla del producto. ¿Qué nos da eso? Nos da... Recuerden que R es la variable, es como si fuera X. La derivada de R sería 1, entonces no es necesario ponerlo. Por logaritmo natural de R. Más R por la derivada del logaritmo natural de R. Es 1 sobre lo que está dentro, que se llama argumento. Y como ustedes ya saben, esto se puede cancelar con esto de aquí. ¿Sí? Por lo tanto, esos 3 puntitos significa por lo tanto, la primera derivada es el logaritmo natural de R más 1. Bien. Vamos con la segunda derivada. Sería la primera derivada. Segunda derivada. Entonces, hay que derivar ln de R, logaritmo natural de R más 1. La derivada del logaritmo natural de R es 1 sobre R. ¿Cierto? Dice muy rápido, vamos a ponerlo más despacito. Ve, ahí no hay regla en la cadena, ni nada, esa es directa. Más la derivada de 1, que ya todos ustedes saben que es 0. Entonces, esto da 1 sobre R más 0. Ya está la segunda derivada. Vamos con la tercera derivada. Entonces, hay que derivar 1 sobre R. Para derivar 1 sobre R, ¿qué harían? Aplicar la regla del cociente. Sí, puede ser. Puede ser. Hay una más rápida. Por ser esta función así tan chiquitita. Que es así, vean. Subimos el R. Lo ponemos a la menos 1. Recuerdan que eso se puede hacer por potencias. Y entonces la derivada de eso de ahí. El menos 1 se pasa a multiplicar. Y a menos 1 le restamos 1. Y ya estaría la tercera derivada. Que es menos 1 multiplicado por R a la menos 2. ¿Verdad? Menos 1, menos 1, menos 2. Si quiere ponerlo como fracción, se pone menos 1 arriba sobre R a la 2 abajo. Es lo mismo, ¿sí? Pero en este caso sí lo dejamos positivo por ser una fraccioncita simple. Y lo último sería calcular la imagen de 1 en la tercera derivada. Eso no es otra cosa que tomar la función y sustituir 1 en R. Eso se pone. Sería menos 1. Sería menos 1 y terminó el ejercicio y terminó la tutoría. No, ahí quedaría. Entonces esto es como muy repetitivo. Otra derivada. Ven, no es nada del otro mundo. ¿Qué puede complicarse? Que ya aparezca por ahí alguna fracción. Entonces hay que hacer el cociente y es un poquito más extensa. Pero el proceso como tal es derivar varias veces. Bueno. Voy a detener la grabación para que se vaya guardando. Recuerden que se sube a la plataforma y también subo la presentación. Entonces, me regalan un segundito. Tener aquí. Y aquí está.